Bueno, mis hermanos, mis amigos, volvemos a encontrarnos para continuar esta serie de mensajes basados en el libro de Romanos. En el día de hoy abrimos nuestra Biblia en el capítulo 13, desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Pudiéramos preguntarnos por qué fue escrita esta carta. En tiempos del apóstol Pablo, existía un grupo de los judíos llamados los celotes. Estos celotes eran muy celosos de su religión y de su ley. Ellos no reconocían ningún otro gobierno aparte del gobierno judío, ningún rey aparte de Dios. Su único rey era Dios. Los celotes no pagaban impuestos, mucho menos aceptaban aquel gobierno romano, a quien llamaban tirano. Se habían formado guerrillas judías que tenían razones para no servir al gobierno romano. Ellos decían no servir a hombre alguno con el pretexto de que solo eran siervos de Dios. No aceptaban ni respetaban ningún gobierno, ninguna ley que no fuera la de Dios. Tampoco pagaban los impuestos, en fin, no se sometían al gobierno. Por esta razón podemos deducir que el texto que hoy tenemos al frente tiene su causa. Y Pablo habla a ellos acerca del sometimiento que deben tener los creyentes a las autoridades. En este caso, al gobierno romano. Pagar los impuestos, respetarlos, obedecerlos. Es lo que vamos a estar viendo en este texto. Iniciamos la primera parte del texto, los versículos 1 y 2. En estos dos versículos encontramos que Pablo dice a los cristianos que quien se opone a las autoridades se opone a lo establecido por Dios. Y él nos dice el por qué. Dice que todas las autoridades las ha dado Dios. No hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, dice él, han sido impuestas. Vamos a estar leyendo estos dos primeros versículos. Dice el texto: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios, han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Pablo está aclarando, enseñando, corrigiendo al pueblo judío, a los creyentes, a los cristianos, porque muchos eran seguidores de los celotes. La cosa era tan fuerte que en algún tiempo el gobierno de Roma tuvo que sacar a todos los judíos de su territorio, porque parece que se estaban contaminando con el pensamiento de los celotes. Estaban en contra del gobierno romano y hasta en los años 66 la historia nos habla de una guerra. En el año 70 Jerusalén fue sitiada por Tito y destruyó el templo de Salomón y mató a muchos judíos. Los judíos habían sido culpables de motín y el emperador Claudio los obligó a salir de Roma. Es lo que nos dice la historia. Conocer esta historia nos ayuda a entender el propósito del apóstol Pablo al pueblo creyente, al pueblo cristiano. Y si ustedes no pueden seguir igual como han venido haciendo los judíos, en este caso los celotes, y por eso Pablo en el primer versículo de este texto lo que dice es: sométase toda persona a las autoridades superiores. Y da una razón, porque si hay autoridad es porque fueron establecidas por Dios, porque si no hay establecimiento de Dios tampoco hay autoridad. Y Pablo les dice: si ustedes no se someten, si ustedes van en contra de la autoridad entonces que ha establecido Dios, ustedes van en contra de lo que Dios ha establecido. Claro está, clarito como el agua. Pablo está diciéndole a los creyentes, el problema eran los judíos.
pero entre los creyentes había mucho pueblo judío y podían estar contaminando también a los creyentes, a los cristianos. Y él por eso habla a los hermanos, los tranquiliza, les enseña, les habla acerca del sometimiento que deben tener los creyentes y por qué razón deben respetar la autoridad, y les dice, fueron establecidas de parte de Dios. Así que aún los gobernantes, los de hoy y los de siempre, deben saber que la autoridad que recibieron viene de parte de Dios. Entendemos que los gobernantes no siempre obran justicia. El texto nos está hablando que fueron impuestos por Dios para obrar justicia, para imponer regla. No siempre es así. Pero los gobernantes que fallen tendrán que dar cuenta a Dios. Ese no es problema nuestro. El problema nuestro es obedecerlos y respetarlos. Siempre y cuando no nos prohíban darle la gloria a Dios. Y en Roma no había ese problema. El problema que había era que los judíos se habían opuesto al gobierno romano y muchos de ellos estaban en contra, habían armado su guerrilla y lógico el gobierno también se defiende y hasta ya lo vimos y la historia nos habla de aquellas guerras que hubieron por un pueblo insurrecto y Dios no permite eso. Eso es lo que nos está diciendo. Por eso los gobernantes deben buscar primero el respeto o la justicia y tener mano dura. Es justo también que quien no obedezca a las leyes reciba castigo. Más adelante Pablo nos dice en los posteriores textos que vamos a estar viendo hoy que Dios permite esa autoridad justo para que ellos sirvan y haya justicia, para que haya respeto. Eso es lo que vamos a estar viendo en la segunda parte. En los versículos 3 y 4. Vamos a estar leyendo esa segunda parte, esos dos versículos, para ir sacándole provecho a este. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no tener temor a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Eso nos muestra estos versículos 3 y 4. ¿Quiénes son la autoridad? ¿Para qué fueron puestas? Para servir, para que haya justicia, para administrar justicia. Pablo dice que no están para amedrantar a la gente. Cuando se obedecen las leyes no hay por qué temer si no he hecho nada malo. Si no me he ido en contra de la autoridad, tampoco debo tener temor. Es lo que Pablo está diciendo. Si no haces nada malo, no tengas temor. Pero si haces algo malo, teme. Porque no en vano recibió la autoridad y no en vano él lleva las armas para administrar respeto y justicia. Quienes violan las leyes tendrán graves problemas con la policía y con los jueces. Las leyes que impone el gobierno son para respetarlas, son para obedecerlas. Si no queremos tener problemas con las autoridades, entonces obedezca a las leyes. Y como Pablo lo dice, no están para hacer temer al bueno, sino para que haya respeto y el malo tema y sea castigado si desobedece. O sea que cada policía, cada soldado, cada representante del gobierno, Pablo nos dice, es un servidor de Dios, debe servir a Dios y ayudar a los buenos como corregir a los malos. Esto es lo que nos está mostrando el texto. Pero si nosotros nos dedicamos a hacer el mal, debemos tener temor. ¿Por qué? Porque Pablo dice, no en vano lleva su arma, no en vano tiene esa autoridad. ¿Y de quién la ha recibido? Pablo dice, la recibió de Dios, no autoridad que ellos mismos se impusieron. Otra cosa es que ellos no la ministren justicia, pero también tendrán que dar cuenta a Dios.
Por eso, mire, cada policía, cada soldado, juez, magistrado, carcelero, alcalde, gobernadores, presidentes, quien quiera que sea, nosotros debemos respetarlos y obedecerlos porque están puestos por Dios para administrar justicia. En aquellos tiempos las autoridades romanas llevaban espadas. Nuestros policías llevan revólver y lo hacen para amedrantar al malo. Las armas no son usadas para amedrantar los buenos, son para que los malos puedan respetar, porque en el caso de Roma muchos estaban en contra. Y ya la historia nos cuenta que hasta tremendas guerras hubieron. El templo el templo que hizo Salomón no hubiera sido destruido si los judíos no se oponen a las autoridades. Las autoridades, en el caso de Tito en el año 70 no quería destruir, lo que nos cuenta la historia, Tito no quería destruir el templo, ellos los querían conservar para adorar sus dioses ahí. La idea no era destruir, pero tenía que cumplirse la profecía que el Señor había dicho, y los judíos rebeldes se metieron dentro del templo y Tito no pudo otra cosa que ir en contra de ellos, matarlos y destruir el templo y matarlos. Bueno, vamos entendiendo por qué este capítulo 13, porque Pablo está enseñando y corrigiendo a los creyentes de Roma para que no cayeran en el mismo problema, en la misma situación que estaban viviendo los judíos y mucha gente que se oponían al gobierno romano. Pasamos a la tercera parte y son los versículos 5, 6 y 7. Estos versículos nos hablan acerca de el deber que cada ciudadano tiene para con las autoridades: obedecerlas, respetarlas, someterse. Leamos 5 al 7. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente esto mismo. Pagad a todo lo que debáis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Leemos hasta este versículo 7. Nuestra obediencia a la autoridad no solo debe ser por temor al castigo, lo que nos está mostrando el apóstol Pablo, sino por causa de la conciencia. Y Pablo en este versículo 5 dice, por lo cual, o sea, por lo anteriormente expuesto, debido a que ya sabemos que Dios ha permitido eso. Si los romanos estaban gobernando, Dios lo permitió. No hay gobierno que Dios no ha permitido. Cada pueblo tendrá los gobernantes que se merecen. Y en este caso, hacía falta ese gobierno, Dios permitió. Y ahora Pablo dice, bueno, es necesario estarles sujetos, no solamente porque ellos castigan al quien no se somete, sino por cuestiones de conciencia, porque tenemos que darle cuentas a Dios. Es cuestión de conciencia. El primer motivo entonces no es por ser castigado, es por tener una conciencia limpia. Estos dos motivos nos enseñan entonces a pagar los impuestos. Por eso dice este versículo 6, por esto paga también los tributos, los impuestos. ¿Pero por qué? Porque son servidores de Dios. Cada empleado cobra un sueldo para realizar el trabajo que Dios ha encargado a esas autoridades. ¿Y de dónde sale ese dinero? Del impuesto que pagan todos los ciudadanos, incluidos los creyentes. Que no, que por ser creyentes nosotros no pagamos impuestos. Si ellos nos recaudan ese dinero, tampoco tendrán la forma de poder cumplir con la labor que Dios les ha impuesto a ellos. Y Pablo nos dice, mire, paguen sus deudas, paguen sus impuestos, obedezcan a los superiores, honren y respeten, den a cada uno lo que merece. Al que honra, honra, respeto.
Estos son principios cristianos. Claro, Pablo está enseñándonos a vivir. Si usted agradece a alguien, dele lo que a él se merece, honra, gloria a Dios, pero respeto a los hombres. Aquí nos manda entonces el apóstol Pablo a saber comportarnos en este mundo. Eso es lo que el apóstol está buscando. Sí, Señor. El mismo Señor Jesucristo nos da ejemplo de ello, de sometimiento a las autoridades. Jamás se opuso a las autoridades romanas y vivió en medio de ello. Alguna vez le pidieron que pagara impuestos y le dijo a Pedro que fuera a pescar y en el pez encontraría el dinero para pagar el impuesto. Le mostraron la moneda. Preguntó por las caras de la moneda. ¿De quién es esta cara? Esta imagen que está aquí, ¿de quién es? Le dijeron de César. Bueno, entonces es de César, respeten a César. Obedezcan a César. Entréguele a César lo que César merece. Respeto, orden, obediencia. Eso enseñó el Señor Jesucristo. Sí, y esto es lo que el apóstol nos está mostrando. Sí, para no ofenderle. Nosotros somos ciudadanos del reino, dijo el Señor Jesucristo, pero para no ofenderle, para mostrarles respeto y obediencia. Ve y echa el anzuelo al mar y el primer pez que saques, tómalo y abre su boca. Allí estará el dinero para pagar el impuesto tuyo y el mío. ¿Pagó impuesto el Señor? Sí. Nosotros no somos celotes. Encontramos entonces, ya resumiendo, que nosotros no somos celotes. No debemos ir en contra de las autoridades. Los cristianos deben respeto. Lo que nos está mostrando el texto es que los cristianos deben respeto a las leyes y a las autoridades. No podemos imaginarnos creyentes que nos respetan, que nos obedecen a las autoridades por A o Y motivo. Siempre y cuando las autoridades no nos perturban o estorben para hacer nuestro trabajo y para darle la honra y la gloria a Dios, nosotros obedecemos porque han sido impuestos por el mismo Dios. Lo que nos está mostrando el texto es que quienes no obedecen las leyes recibirán castigo de las mismas autoridades, porque ellas son puestas para servir a Dios y para que haya justicia en el pueblo, justicia y respeto. Por eso mismo pagamos los impuestos para sostener a esos gobernantes y a todos sus servidores. Y el ejemplo, como ya lo hemos visto, lo tenemos del mismo Señor Jesucristo sometiéndose a las autoridades, respetándolas e incluso pagando impuestos. Pagó impuestos el Señor Jesucristo. La Biblia nos dice que sí, que nos muestra este mensaje, que nos muestra esta lección que tanto aprendemos y cómo de ahora en adelante respetaremos las autoridades y las veremos como que Dios ha permitido que ellos sean, como dice el apóstol Pablo, porque las que hay por Dios han sido impuestas. Lo dejamos hasta aquí, mis hermanos, mis amigos. Es un placer haber compartido con ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Mi nombre es Blas de Grete Soto. Pueden seguirme en las redes sociales. Va a ser un placer poder compartir con ustedes esta serie de mensajes del libro de Romanos. Ha sido un placer, mis hermanos, mis amigos. Mil gracias. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga. Hasta la próxima.